¿Listo? Entonces, dispongámonos y pongamos este momento en la presencia del Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, te adoramos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Te damos gracias porque tú haces posible que nos podamos conectar, Señor, a escuchar esta palabra, Señor. Gracias porque tú has puesto el deseo en mis hermanos, oh Dios, de recibir, Señor, ese mensaje, Señor, esa enseñanza con el único propósito, Padre mío, de obedecerte, Señor, y pasar, Señor, a las aguas bautismales, Señor, para declarar al mundo que son esas nuevas criaturas redimidos por la sangre de Jesucristo, comprometidos contigo, Señor. Gracias, te ruego que les bendiga, Señor, que bendigas a Andrés, a Jonathan, a Daniela, Padre, y al resto de los muchachos y señoras del discipulado, Padre, que no se han podido conectar por X y motivo, Señor, tú los conoces bien, pero en el momento que escuchen esta clase, Señor, seas tú hablando, Señor, a sus vidas. Bendícenos, oh Dios, ponemos este momento en tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, dándote gracias, Rey. Amén. Bueno, mis hermanos, a ver, ¿hicieron la tarea? Me imagino que sí. Daniela, ¿cómo le fue con la tarea? Hola. Bueno, Jonathan, ¿cómo te fue con la tarea? Mi hermano, le voy a ser sincero, y es punto fallo para mí. La verdad, yo no he escuchado la predica anterior, la sesión anterior. Bueno, muy bien. Te voy a dar un punto por la sinceridad y te lo voy a quitar por no hacer la tarea, así que quedamos empatados. Daniela, ¿y usted cómo le fue? Eh, pues yo solo vi la primera parte y pues yo no escuché que hubiera tarea. Ok. Bueno, muy bien. La tarea era sencilla. Era sencilla. La tarea era pensar, estudiar, meditar un poquito en lo que creemos y en lo que no creemos los cristianos. Un ejemplo, Jonathan, de lo que no creemos los cristianos. ¿En qué no creemos? Podría decir en las almas del purgatorio, algo así. Sí, no creemos en eso. Eso es una herejía. Daniela, otro ejemplo de algo en que no creemos los cristianos. Bueno, se ocupó. Bueno, mis hermanos, ahí ustedes han sido redimidos, mis hermanos y hermanas han sido redimidos por la sangre del Cordero, han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. En la lección pasada vimos que había que nacer de nuevo, que había que dejar ese viejo hombre, esa vieja mujer y comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad del Espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en mí. ¿Eso qué nos hace, mis hermanos? Unos seguidores de Jesucristo. En la costa se escucha mucho que soy diomedista, que soy de Jorge Oñate, son gente que sigue a fanáticos, a músicos. En la política hay gente que dice yo soy uribista, otro yo soy petrista, yo sé qué. Nosotros nos alejamos de todo eso y pasamos a ser cristianos. Ni una cosa ni la otra. Nosotros seguimos a Cristo. Seguimos a Cristo y por eso tomamos ese logo o ese calificativo de cristianos. Cristianos, así nos conoce el mundo y así nos conocemos. Los cristianos, el cuerpo el cuerpo de nuestro Señor, la iglesia de nuestro Señor somos nosotros. Redimidos, redimidos. Y como cristianos tenemos unos fundamentos. Hay muchas cosas. Primeramente, todo lo que dice la palabra lo creemos. Todo, todo, todo. Así parezca afición. Por ejemplo, cuando habló de que creó al hombre de un barro, para la ciencia eso es imposible. Para la ciencia usted viene de un mico, de un mono, de un orangután. Para Dios usted viene de la mano preciosa de Él. Él mismo lo creó. Entonces, todo eso lo aceptamos nosotros. Lo que para la ciencia de pronto es locura, para nosotros es real. Si el Señor dijo que en la escritura que abrió el mar rojo, la ciencia dice eso es imposible, pero nosotros creemos en el poder de Dios. Entonces, como creemos, tenemos ciertas cosas. Lo primero que yo quiero hablarle hoy de las 5 cositas que vamos a tratar hoy que creemos es en la Biblia, mis hermanos. Daniela y Jonathan, nosotros creemos en la Biblia como la infalible palabra de Dios. O sea, que no falla. Como la palabra de nuestro Dios. Ustedes han escuchado hablar de pronto del Corán, que es la Biblia de los árabes.
Los hindúes tienen su propio libro. Todo el mundo tiene su propio libro. Aún hay movimientos cristianos que tienen libros aparte de la Biblia. Pero nosotros como cristianos, solo reconocemos la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, como la palabra de Dios. Y aceptamos todo lo que dice ahí como real. No un pedacito, no una parte, no el Antiguo o el Nuevo Testamento, toda. Desde Génesis, Apocalipsis, nosotros la aceptamos como la palabra de Dios. Y creemos que es verdad. Cuando a usted le dicen que Dios envió las plagas a Egipto, mucha gente, pero nosotros lo creemos. Y así como creemos lo que pasó hace casi 3000 años, creemos también lo que va a pasar. Cuando habla en el Apocalipsis del rapto, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de las plagas, del anticristo, de la bestia, del gran dragón, de todo eso que lo dice ahí, aunque parezca fábula para el mundo, para nosotros eso es real, porque es la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿de dónde salió la Biblia? No sé si ustedes se lo han preguntado. Es un libro que en sí es un grupo de libros, son 66 libros. 66 libros divididos en dos grupos. Primero, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué marcó que sea Antiguo y Nuevo Testamento? Lo mismo que marcó la historia, mis hermanos. Daniel y Andrés, ustedes que son jóvenes. Si recuerdan su clase de historia, los tiempos se dividen AC y DC. Antes de Cristo y después de Cristo, mis hermanos. Mire que la humanidad entera, quiera o no quiera, reconoce que Jesucristo estuvo ahí. Y no fue cualquier persona. Aquí han pasado Bolívar, ha pasado Napoleón, ha pasado Alejandro Magno, ha pasado faraones. Y ninguna de esas super personas importantes, conquistadores, dividió la historia. Ninguno. Solo Jesucristo. ¿Por qué estamos en el 2021? Porque en esa época dice la ciencia que de ahí para allá, de Jesucristo para acá, comenzaron a contar de nuevo. Y de Jesucristo para allá, entonces dice año 100 antes de Cristo, año 500 antes de Cristo, año 1000 antes de Cristo. La ciencia reconoce que Jesucristo vino y los tiempos dan más o menos 2021 años. Hace referencia. Entonces Jesucristo es tan real que no solo partió la ciencia, sino que también divide la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues obviamente es de Jesucristo para atrás, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Del Nuevo Testamento ya es desde que nació nuestro Señor Jesucristo hacia adelante, hacia el futuro. Él marca la historia y marca la división de la Biblia. Por eso hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento? Es el nombre que le colocaron, es lo que se hereda. El Señor nos ha heredado, nos ha dado su palabra para que conozcamos cómo fue el origen de la humanidad, cómo fue el origen de las cosas, cómo se crearon las cosas, de dónde salió el hombre, de dónde salió el pueblo de Israel, de dónde salieron los reyes. Y todos esos datos, si usted se pone a investigar, mis hermanos jóvenes y amadas hermanas, la ciencia lo corrobora. Habla del faraón, habla de las plagas, la ciencia ya probó todo eso. Aunque día escuchaba un documental de que ya encontraron hasta los vestigios del arca de Noé. Todo eso, mis hermanos, está ahí. La Biblia habla de gigantes. Y ya ustedes, si han estudiado, han visto, los esqueletos los han encontrado. Cráneos de personas de 3, 4 metros de alturas. Ahí están. O sea que la Biblia no es locura. Cada vez que hay mucha gente que se empeña en negarla, pero mientras más la ciencia busca negarla, más la comprueba. Entonces le decía que la Biblia es un compendio de 66 libros. Esos 66 libros se escribieron en un lazo aproximado de 1600 años, mis hermanos. 1600 años. Comenzaron a escribirlo más o menos 1500 antes de Cristo. El primero que los escribió, el Pentateuco, fue Moisés, con los primeros 5 libros, inspirado por Dios. Y los últimos libros, dice, según la cronología, se terminaron de escribir aproximadamente en el año 95 después de Cristo, después de Cristo. Que ahí está lo que es el Apocalipsis, la carta de Juan, las cartas de Pedro, las últimas cartas que ya se escribieron. ¿En qué idiomas se escribieron la Biblia, mis hermanos? No sé si se lo han preguntado. Los idiomas originarios fueron el griego y el hebreo. Inicialmente el hebreo, que era los que escribía Moisés y lo demás. Después, cuando vino la época de los apóstoles, el imperio que regía era el romano, y por ende, pues, como ahorita se habla inglés, la moneda es el dólar, en esa época marcado era el griego, que era el idioma que
que estaba rigiendo en el imperio. Pero hay algunos apartes que fueron escritos inicialmente, originalmente en el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, que era el arameo. El arameo. Entonces, ¿en qué las escribían? No sé si ustedes recuerdan. No era como ahorita que había computadoras, libros, era en rollos, en papiros. Entonces, los envolvían y ahí escribían. Paso a paso, letra a letra. Esos rollos se fueron, por la misericordia de Dios, fueron conservados. Todavía siguen encontrando rollos. ¿Qué día escuchaba que encontraron una ciudad perdida en Egipto? Y muy seguramente iban a encontrar sarcófagos y rollos de la antigüedad, de esa época, de hace 2000, 3000 años, 4000 años de antigüedad. Se preserva. El Señor permitió que esos rollos se conservaran. Después de esos rollos, ninguno de nosotros lee ni griego ni hebreo. Entonces vinieron traducciones al latín, después del latín al inglés, del inglés al español. Entonces en la Biblia encontramos las traducciones. Nosotros tenemos una traducción en español. Una traducción en español. Y en las diferentes traducciones encontramos versiones. No sé si lo han escuchado. Versiones de la Biblia. Entonces, hay aplicaciones en celular donde usted puede bajar todas las aplicaciones, todas las versiones de la Biblia. ¿Qué significa eso? Que pues como el lenguaje ha cambiado, si usted leyó Don Quijote de la Mancha, así se hablaba en esa época. Vos sabés que no sé qué, bueno, ya la gente no habla así. Y por eso vienen las diferentes versiones. La versión que más usamos nosotros es la Reina Valera de 1960. 1960 como la versión más estándar. Pero hay Reina Valera aún más viejas. Hay Reina Valera versión más nueva. Encontramos Biblias, como dice Dios habla hoy, que tienen lenguajes más actual, más gomelos, más modernos, por decirlo así. Pero lo importante es que la esencia se mantenga. Hay que tener cuidado de qué libro buscamos, de qué versión leemos, mis hermanos, porque ya hay algunas versiones que se han ido desviando del sentido original. ¿Por qué? Porque alguien dijo ya, comenzó a quitarles palabras y la Biblia advierte eso como una gran advertencia. Cuidado, hay de aquel, el que le quite una coma o le ponga una coma al sentido de la palabra. Tenemos que tener claro que esos libros fueron escritos en promedio por 40 personas, entre hombres y mujeres, inspirados por Dios. Dios mismo nos inspiró a través de su Espíritu Santo. Porque ¿cómo hacía Moisés para escribirle el Génesis? Él que iba a saber que Dios hizo el día en 6 días, el mundo en 6 días. Nada, Dios le iba diciendo, venga, copie, y le editaba. Venga, le cuento tal cosa, y le editaba. Y así sucesivamente. Después hay algunos libros que son históricos, como los Reyes, las Crónicas, son el secretario del rey que iba escribiendo. El día tal del rey tal hizo tal cosa, y quedó registrado. Y así todo, lo mismo los evangelios, cartas escritas por los apóstoles, las cartas paulinas, que son la mayoría del Nuevo Testamento, cartas que Pablo escribió a las diferentes iglesias, y Dios permitió que se conservaran para edificación. Y ahí quiero recordar lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, mis hermanos. 2 de Timoteo 3, 16, 17, donde nos dice que toda la escritura, desde Génesis y Apocalipsis, fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, para preparar, a fin de preparar a Daniel, a Andrés, a Jonathan, a todas las personas, para toda buena obra, mis hermanos. Entonces la palabra de Dios, toda, no hay un libro que usted diga, no, este no me gusta, puede que a usted no le gusta, pero es la palabra de Dios. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Y fue inspirada con ese propósito, para corregir, para instruir, para redarguir, para formar, a que nosotros seamos enteramente preparados, mis hermanos. Por eso es que tenemos que alimentarnos de la palabra. Dice la Escritura que ese es el pan de vida. Tenemos que alimentarnos. Cuando estamos comenzando, pues uno come suavecito y come poquito. A medida que se mete uno en el Evangelio, comienza a masticar más y a masticar más y a comer más, a buscar más y más y más de Dios. Entonces, ¿qué más les cuento de la Biblia? No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre la Biblia antes de continuar a nuestra siguiente creencia. Nada claro sobre la Biblia, todos claros sobre la Biblia. Por mi parte, sí. Bueno, muy bien. Mis hermanos,
Una cosa que debemos hacer con la Biblia es estudiarla, es leerla, es vivirla, ponerla por vida. No ser solo oidores, sino hacedores de la escritura, de la palabra. Y ahí es donde entra la fe. Si Dios dice que mayores cosas que las que hizo nuestro Señor Jesucristo, haremos nosotros si creyéramos. Ahí es donde activa su fe, mis hermanos. Si usted quiere ser un hombre o una mujer de fe, créale a la palabra. Pero hay que leerla, hay que leerla. El que no lee está sujeto a comer cuento, a lo que le diga la gente. Y cada vez se van a levantar más falsas doctrinas. Ustedes ven a los mormones con una Biblia predicando que no son. A los testigos de Jehová con una Biblia predicando cosas que no son. A los adventistas predicando cosas que no son. Muchos movimientos, los santos salvos siempre salvos, predicando cosas que no son. Pero como mucha gente no lee, entonces hablan bonito y todo y les creen. Entonces les aconsejo, mis hermanos, lean la palabra, lean la palabra. El que la inspiró le va a enseñar a usted qué es lo que significa. La excusa que más escuchamos de la gente es que eso no lo entiendo. Pues claro que de pronto no, porque sus sentidos no han sido abiertos. Pídale al Espíritu Santo que le abra sus sentidos, que le hable, que el Señor Jesucristo mismo le enseñe, le muestre qué es lo que quiere decir a través de su palabra. Y no la lea como quien lee un libro, como quien lee una caricatura, como algo así, como leer por leer, sino mastíquela. Dice la palabra escudriñarla. Escudriñarla es investigarla, estudiarla, sacarle hasta el último juguito a la escritura, mis hermanos. La Biblia es fundamental. Si usted no lee, está obligado a comer cuento, lo que le digan. Entonces, todo lo que usted le diga debe estar sopesado por la palabra. Si no está de acuerdo a la palabra, eso es carreta. Hay mucha gente que se inventa cosas para justificarse. Hay gente que solo saca una porción de la palabra para justificarse. Un ejemplo son los que les gusta seguir con el trago. Entonces se pegan de que Jesús multiplicó, convirtió el agua en vino. Y de ahí se pega, y no, si ve que eso no hay malo. Pero si usted lee más adelante, dice que no se embriaguéis, que los borrachos, literalmente, no entrarán en el reino de los cielos. Y el Señor nos habla de eso. Otros que quieren justificar sus adulterios, sus fornicaciones, porque dicen, no, fulano, en la Biblia dice que tuvo 2 mujeres, que tuvo 3 mujeres, que tenía tantas concubinas. Sí, pero hay que tener el contexto de en qué momento se escribió. Ustedes saben que la historia cambia. Nuestros abuelos tenían 10, 15 hijos. Ahorita nosotros a duras penas 1 o 2, no podemos darnos el lujo de más. Todo va cambiando, mis hermanos. El contexto de la sociedad va cambiando. Pero hay gente que coge ese pedacito y lo acomoda para justificar sus pecados, para justificar su mala manera de vivir. Pero la palabra es clara, que los adúlteros y los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. El que mira a una mujer o a un hombre en su corazón para codiciarla, para desearla, ya adulteró, ya adulteró. Igual como si se hubiera ido a la cama con ella. Así sea mentalmente, ya adulteró. Esa es la palabra. Pero hay mucha gente que no quiere aceptar eso, que quiere hacerse lo loco y solo leer una parte de la palabra. Entonces, mis hermanos, la Biblia hay que vivirla, hay que leerla. Saque tiempo. Yo sé que ustedes oran y ruego a Dios para que así sea. Ustedes sacan su tiempo de oración. Cuando hablan del devocional, que es una clase que vamos a ver después, mis hermanos, saque unos minutos para leer una porción de la palabra. No haga como mucha gente que llega y comienza a pasar el dedo a la suerte. Y donde pare el dedo, ahí leen. No, mis hermanos. Hay gente que le funciona y puede que le den una palabra bonita. Pero qué tal que a usted le salga la que le salió de Judas. Salió corriendo y se ahorcó. Entonces usted con problema y lee eso y ¡pum!, sale corriendo y se ahorca. No. Hay que pedir la dirección de Dios para leer la palabra. Y irla poco a poco. Medítela toda. Hay libros que son más fácil de leer que otros, sí. Hay otros que son muy rígidos, por ejemplo, eso que habla de la genealogía, que fulano tuvo a fulano, Perencejo tuvo a fulanito, y uno comienza a leer y como que no le coja, pero tiene un contexto. Mire que es la forma de que Dios demuestra, por ejemplo, de dónde venía David, y saca a David desde Abraham. Abraham engendró a Isaac a Jacob, y llegan a David. Y de David sacan 40 generaciones, o no me acuerdo bien, varias generaciones, hasta que llegan a Jesús. Entonces, no viene de ningún lugar. Todo tiene un propósito en la Biblia, mis hermanos. Todo. Y viva la escritura. Lo otro, mis hermanos, en que creemos nosotros los cristianos, segundo punto, clave. Todos son claves, todos los que le vamos a hablar son claves. Entonces, primero, reconozca que la Biblia es la palabra de Dios.
Cuando diga, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Me guste o no me guste, es la palabra de Dios, lo que Dios diga. El segundo punto clave en que creemos los cristianos, mis hermanos, es creemos en un solo Dios vivo y verdadero. Un solo Dios vivo y verdadero. ¿Por qué le hago énfasis, mis hermanos? Porque hay muchos dioses. Ustedes han escuchado hablar de Alá, estoy seguro que sí. Bueno, Mahoma era su profeta, pero han escuchado hablar de los dioses indios, de la diosa Kali, de Buda, de pronto, de Buda. Y ayer que miraba un documental de un dios indio que tiene cabeza de elefante, y lo adoran, lo adoran, lo adoran. En India adoran las vacas, no se las comen, aguantan hambre por adorar las vacas. En otras partes por allá adoran las ratas, que tienen templo a los ratones, a las ratas. Mis hermanos, hay dioses. En la época que se escribió que el Señor le envió la tabla de Moisés con los mandamientos, los pueblos alrededores tenían muchos dioses. Los más famosos en esa época era Baal y la diosa Sera. Baal y Acera, representaciones clave del mismo diablo que siempre ha buscado la adoración del hombre. La adoración del hombre. Mis hermanos, pero la Escritura nos dice que solo hay un solo Dios, vivo y verdadero. La Escritura nos dice que todas esas naciones a los alrededores, usted ve un templo católico lleno de estatuas. Bonitas, sí, puede que sean bonitas, pareciera que estuvieran vivas, pero no están vivas. Dice la Escritura que tienen ojos y no ven, oído y no oyen, boca y no hablan, pies y no caminan. Si se caen, ¿qué pasa? Se va a romper. Por eso que el Señor manda, y tengan eso presente, el Señor manda que no nos hagamos imágenes de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra y le adoremos. Nada de eso hagamos imágenes. Porque Dios es celoso. Y si usted hace una estatua creyendo hacer a Dios, lo está ofendiendo, imagínense. Por muy artista que usted sea, ¿cómo se va a atrever usted a representar a Dios? Si dice que ni lo podemos ver de su grandeza, del resplandor tan grande que genera, no puede un ser humano verlo frente a frente y nos vamos a atrever nosotros a hacer estatuas y cosas para representar a Dios. No, mis hermanos. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Y nos lo dice la Escritura. Allí en 1 Timoteo 2.5. 1 Timoteo 2.5 nos dice, solo hay un Dios. Solo hay un Dios y un mediador. Vivo y verdadero. Solo hay un Dios vivo y verdadero, mis hermanos. Y en el Antiguo Testamento, si usted ha leído la palabra, yo sé que sí, se le conocía como Jehová. Cuando se le presentó a Moisés, que le dijo, camina y va y saca al pueblo, él le dijo, y si, cuando el pueblo me pregunte quién me envió, usted le dirá, te envió, yo soy el que soy, dijo en su momento. Yo soy el que soy, dijo Jehová. O sea, yo soy el que soy, yo soy el Dios, no hay más Dios. Moisés fue a preguntarse a Faraón, y Faraón, ustedes saben que los egipcios son de los pueblos que más dioses tenían. Más dioses tenían. De hecho, cada plaga, dicen los estudiosos, que representaba un dios egipcio, una deidad egipcia. Y se las mandó Dios solo como para darle cuña de su propio dice. Con que adoran las ratas, tomen rata. Con que adoran las moscas, tomen mosca. A ver si las van a seguir adorando. Y ni aún así el pueblo entendía, el pueblo de Egipto entendía. Siempre han existido muchos dioses. Entonces Dios le dijo, yo soy el que soy, el Dios de tus padres, el que creó los cielos y la tierra. Dice en el Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor no tiene comienzo, no tiene final. Él es todo y en todo. Es Dios. Pero ese Dios, que en el Antiguo Testamento se conocía como Jehová, casi en todos los textos se le habla de Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, nos lo presenta a través de nuestro Señor Jesucristo como un Dios trino, o la Trinidad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Dios está representado o conformado por tres personas. Y póngame cuidado para que no se enrede. Entonces tenemos el Dios en la forma del Padre, en la forma del Hijo y en la forma del Espíritu Santo. Cada uno de esos tres son tres personas con su personalidad, con su función. Y los tres juntos son Dios, pero cada uno de ellos son Dios. Entonces cuando usted ora a Padre, Papito Dios, está orando a Dios, nuestro Padre. Cuando usted ora a nuestro Señor Jesucristo, Jesús, ayúdame, le está orando a Dios. Cuando usted pide la dirección del Espíritu Santo, oído, póngame cuidado, del Espíritu Santo, no de cualquier espíritu, porque hay espíritus inmundos, espíritus diabólicos, espíritus satánicos que andan por ahí, pero el Espíritu Santo está adorando o hablando a Dios. Son Dios. Y hay muchos textos que lo dicen. Por ejemplo, está el de Marcos 16,
verso 15 al 16. Marcos 16, verso 15 al 16. Dicen que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se representan, recuerdan la escena del bautismo de Jesucristo, no sé si lo han leído, lo han escuchado o se lo han hablado. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, usted sabe que él vino en forma de hombre, llegó a las aguas, dice la Escritura que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se colocó sobre él, el Espíritu Santo sobre él. Y ahí van dos. Y una voz del cielo clamó y dijo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, a él seguid, en quien tengo complacencia. Las tres personas ahí manifestadas: Padre hablando, Espíritu Santo en forma de paloma y nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente en su forma humana, en su cuerpo carnal como persona. Mis hermanos, ahí está. ¿Por qué les digo y les hago énfasis en eso? Porque hay muchos grupos, entre comillas, evangélicos, que no creen en el Padre o que no creen en Jesús. Algunos no creen en el Espíritu Santo, mis hermanos. Algunos no creen en la obra del Espíritu Santo y no lo aceptan. Bueno, entonces, eso es el segundo punto en que nosotros creemos. Juan Carlos, bienvenido. Entonces retomamos. Creemos en un solo Dios vivo y verdadero, mis hermanos. Vuelvo y repito porque hay muchos dioses. Hay muchos dioses. Hoy usted ve idolatría por todos lados. Aquí nomás hay gente cerquita. Pero hay otras naciones que adoran cosas. Nuestros pueblos indígenas adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban cualquier cantidad de cosas. Pero Dios es celoso. Él no comparte su adoración con nadie. Y les recuerdo, Él no quiere, ordena tajantemente que no se haga imagen ni a lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni aún debajo de la tierra, dice la Escritura. Ni aún debajo de la tierra. Pero hay gente terca, necia, manipuladas por el diablo, que se empeñan en llevarle la contraria a Dios. Entonces usted encuentra, por ejemplo, templos con imágenes horribles, espantosas, ogros, cosas malucas, representando cosas que hay debajo de la tierra, mis hermanos. Y ya cada vez la sociedad nos lo muestra como más común, más normal, la vemos, sí, ¿qué tal? Ahí está. Pero todo eso es abominación a Dios. Mis hermanos, entonces para que lo tengamos presente, solo hay un Dios conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted en su oración lo menciona Jehová, Jehová Dios mío, Jehová Dios poderoso, ¿está hablando a Dios? Hágale. Si usted quiere dirigir su oración solo al Padre, papito Dios, ayúdame, papito Dios, tal cosa, papito Dios, hágale. Si su oración se la quiere dirigir solo al Espíritu, al Señor Jesús, Jesús, ayúdame, Señor Jesús, ayúdame, hágale. Si se la quiere dirigir al Espíritu Santo, hágalo. Y cuando quiera hablarle a los tres de un solo, pues meta, Dios mío, ayúdame. Ahí lo está metiendo a los tres al baile. ¿Cómo se explica también, mis hermanos? A veces la gente no lo entiende. Pero usted tiene que entender, por ejemplo, que usted, el que me está escuchando, Juan Carlos, Jonathan, Daniela, Andrés, usted está formado por tres personas también. Usted tiene un cuerpo, su cuerpo en el que se mueve, tiene un alma, si lo ha escuchado, si lo ha hablado del alma, y tiene un espíritu. Y cada esas tres junticas lo forman a usted, hacen de usted una persona. Pero su alma es suya, su espíritu es suyo y su cuerpo es suyo. Su cuerpo sigue siendo usted, su alma sigue siendo usted y su espíritu sigue siendo usted. Y las tres juntas también son usted. Mis hermanos, y así lo mismo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y se refería a eso, le dio un espíritu, ese soplo de vida. ¿Se acuerdan esa estatua de barro? Dice que sopló ese aliento de vida, el espíritu, lo que lo hace mover. Cuando la persona fallece, no sé si usted de pronto ha visto morir a alguien, pero cuando la persona fallece, lo último que hace es exhalar, bota, devuelve ese espíritu. El espíritu va a Dios, mis hermanos. El cuerpo, ese cuerpo que usted tiene muy bonito, muy fornido, muy lo que sea, ese cuerpo así como está, bien talladito, bien chévere, ese cuerpo, mis hermanos, dice la Escritura que vuelve a donde salió. ¿Y de dónde salió su cuerpo, mis hermanos? Del barro, del polvo, de la tierra. ¿Y para dónde nos vamos a volver nosotros ese cuerpo bonito? Al polvo. Gusten o no nos guste, este cuerpo se va a podrir y esos huesos se van a volver ceniza. Volvemos al polvo. ¿Y nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestra alma?
Mi alma, mis hermanos, la alma, mis hermanos, es la que está en pelea. Es la que el diablo se quiere llevar para el infierno. Ese ser, su alma es como su software. Su cuerpo es el hardware, o sea, la de afuera. Y su alma es como su software, sus programas, sus aplicaciones, su contenido, todo lo que hay en su mente. Lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted hace, lo que usted desea. Ahí está todo, su alma. Esa es la que es inmortal. El cuerpo, no, el cuerpo se va a morir. El cuerpo se va a enfermar, se va a envejecer, se va a podrir. Pero el alma se la van a pelear. Entonces, ya nosotros hemos visto dónde va a pasar la eternidad su alma, en el cielo o en el infierno. Todos los que estamos acá ya decidimos y queremos que pase nuestra alma la eternidad en la presencia de Dios, en el cielo. Y para allá vamos con todo el empeño. Mis hermanos, entonces ahí vemos nomás la Trinidad en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Esa misma Trinidad, así muy parecida, opera con Dios. Nuestro Padre, el gran Dios, dice la palabra que Él está sentado en su trono. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo se fue y se sentó a la diestra de Dios Padre. Así dice literalmente. Se sentó a la derecha, o sea, el más importante, del trono de Dios, a la derecha del Papito Dios, para interceder por nosotros. Y dejó en la tierra, acá en el mundo, dando vuelta, a su Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo se iba a ir, se iba a despedir de los apóstoles, después de resucitar, le dijo: yo me voy, pero no los dejo solos. Les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Ese que dará testimonio de mí. Y ese Espíritu desde hace 2000 años que se fue el Señor está aquí en la tierra haciendo su obra. Por eso es que el evangelismo, el cristianismo, a pesar de que los romanos, los judíos, los nazis, todo el mundo haya querido destruirlo, no han podido, porque hay Dios obrando a través de su Espíritu Santo siempre ha levantado un remanente. Siempre ha levantado hombres y mujeres que se ponen la camiseta a pelear por las cosas de Él, a clamar, a declarar que Dios es grande. En la época de los apóstoles, de los profetas, ¿te recuerdan cuando la época del rey David, Salomón, esa época? El pueblo se torcía, mis hermanos, se torcía grandemente. Se iban rápido, se corrompían y salían corriendo a adorar los dioses de los pueblos ajenos, porque les gustaban sus parrandas, sus fiestas, sus orgías, sus bacanales, sus grandes comidas, a eso les gustaba. Entonces preferían eso que ir a adorar a Dios al templo, llevar un sacrificio, presentar ofrenda y estar en santidad. ¿Por qué? Porque la carne les gusta eso, el trago, la parranda, las orgías, la recocha, la vaina. Y apenas se descuidaban, corrían detrás de los dioses ajenos. Y se corrompían tanto, pero el Señor levantaba siempre un remanente, levantaba un profeta, alguien que se levantaba y se paraba en la plaza a decirle: sin vergüenza, reaccionen, hombre, miren que están ofendiendo a Dios, eso que están haciendo está mal, dejen esos dioses ajenos, vuélvanse a Jehová. Y lo mismo ocurre hoy. El mundo está locos, desenfrenado por hacer las cosas que a ellos les gustan. Pero hay un pueblo, usted y yo, mis hermanos, estamos llamados como sal y luz para seguir siendo esa voz que clama. Declara que Jesucristo es el Señor, que viene pronto, que va a venir, que Él quiere que seamos salvos. Pero la gente, como en la época de Noé, no le paran bola, no le hacen caso, no las creen. Mis hermanos, en cualquier momento se acaba el tiempo. Si les parece bien, quedan menos de 3 minutos, apenas se acabe, nos volvemos a conectar para ver si terminamos los otros 2 punticos que faltan sobre lo que creemos los cristianos, si les parece bien. Si no, pues la dejamos. Si no se conecta, no hay lío, yo entiendo que no. Entonces la continuamos el otro domingo. Pero de ser posible, si tienen posibilidad, me regalan otros 30, 40 minutos y terminamos esa lección. Mis hermanos, entonces mientras se acaba este tiempo, vamos a resumir los 2 primeros puntos en los que creemos. Juan Carlos, el primero que hablamos fue sobre la Biblia y decíamos que la Biblia es la palabra de Dios, palabra infalible. En 2 de Timoteo 2:5 nos dice que toda la escritura, toda es inspirada por Dios. Cuando habla de toda la escritura no se refiere a todos los libros, sino a la Biblia, Toda la Biblia fue inspirada por Dios y útil para redargullir, para corregir, para instruir, para preparar al hombre de Dios, para prepararlo a usted y a mí para toda buena obra. Por eso es que es nuestro manual. Muchas veces compramos un televisor o compramos un celular y lo primero que botamos es el manual. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Venimos a este mundo y comenzamos a andar como vemos que funcionan los otros, pero no vamos al manual de cómo Dios quiere que funcionemos.
cómo Dios quiere que funcione usted como hijo, cómo Dios quiere que funcione usted como padre, cómo Dios quiere que funcione usted como siervo de Él, como creyente, como cristiano. ¿Qué quiere Dios que funcione usted como miembro de una relación, de una pareja? ¿Cómo quiere que funcione su relación de pareja sentimental? Todo eso lo dice la Escritura. Pero como no hemos leído el manual, comenzamos a hacer es lo que las otras personas hacen. Y ahí es donde cometemos errores. Ahí es donde hacemos lo que creemos que estamos haciendo. Y vemos lo que la gente hace y muchas veces lo que la gente hace está mal, pero lo seguimos porque no leemos. Y el segundo punto que vimos de lo que creemos es que creemos en un solo Dios, vivo y verdadero. No creemos en la reencarnación, no creemos en el purgatorio, no creemos en nada, sino solo en un solo Dios. No creemos en santos, no creemos en vírgenes, no creemos en Alá, no creemos en Buda, no creemos en la diosa Kali, no creemos en Baal, no creemos en nadie de eso. No creemos ni siquiera en nosotros mismos, que nosotros somos el centro, no. Creemos que Dios es todo a través de Jesucristo. Decimos nosotros en la lección pasada que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, mis hermanos. Entonces, esos son básicamente los dos primeros puntos. Ahorita que nos volvamos a conectar, vamos a ver